Andamos tan distraídos que con que el presidente, y con que Xóchitl, y con que Marcelo, y con fulano y sutano, perengano, bueno, pues obviamente con Sheinbaum, que se nos está empezando a olvidar algo, ¿eh? El árbitro se la ha pasado navegando de muertito de una manera increíble, de verdad. ¿A quién le podemos echar la culpa? ¿Quién puede responder? ¿A quién le podemos dar una cachetada para decir ¿por qué nos dejaron un INE tan fregado y tan jodido? ¿Lorenzo Córdoba? ¡Ah, qué caray! ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Bienvenida al estudio del Reportero TV. A ver, Lorenzo. Gracias por la bienvenida. Pero, ¿qué bienvenida faltaba más? No te preocupes, no, hombre, la cachetada gracias, nos la vamos a ahorrar. Pero lo que sí está pasando con el Instituto Nacional Electoral, Lorenzo, queda bastante claro que ha quedado muy debilitado. Es una impresión, por supuesto, que tengo yo, en el sentido de que el árbitro pareciera que está permitiendo que tanto los opositores como también los que están del lado del partido en el poder estén violentando las reglas y prácticamente haciendo una pre-campaña que tiene todo el viso de campaña. ¿Qué pasa con el árbitro? Bueno, mira, a ver, primero, yo creo que el INE afortunadamente llega a la elección del 24 fortalecido porque no prosperaron el plan A y el plan B. Sí. Es decir, no nos olvidemos que el INE no son nada más los consejeros, sino es una estructura profesional que permanentemente está siendo capacitada, revisada, evaluada, y que son los que permiten que en un país tan complejo como este prácticamente se instalen el día de la jornada electoral, todas las casillas que se tienen previstas, con independencia de las condiciones de criminalidad, de conflictividad social, de conflictividad política que adolece el país. Y creo que eso es una buena noticia de cara a la elección del 24, saber que está a salvo. Porque el plan A y el plan B después pretendían desmantelar al INE. Por completo. Por completo. Así que esas son buenas noticias. Claro, la renovación del Consejo General, pues inevitablemente le da a otra función del INE, que es la del arbitraje a la que te refieres, no ya solo a la organización de la elección, que yo creo que eso afortunadamente está a salvo, pero otra dimensión que es muy importante, inevitablemente, la de ser el árbitro de la contienda electoral, la de recibir las quejas, procesarlas, sancionar las irregularidades, etc. Bueno, es un momento de definiciones, porque el Consejo General tampoco se reinventó. O sea, el Consejo General está integrado por 11 consejeras y consejeros, 7 de los cuales permanecen, vienen de atrás y 4 nuevos llegaron. Uno de ellos la presidenta, que no es un cargo menor, sin lugar a dudas, porque es quien tiene la responsabilidad de coordinar los trabajos y de construir los consensos. Frente a lo que está pasando hoy, claro que llama la atención y ha abierto una importante polémica pública que también creo es un venturoso contexto de exigencia al propio INE. Que en el INE no sepan que pueden tomar las decisiones que quieran sin estar siendo escrutados y sin estar siendo eventualmente criticados. Eso ha sido importantísimo en el pasado y es muy importante hoy. Nosotros siempre pedimos respaldo, pero con toda la crítica que fuera necesaria. Al INE hay que hacerle hoy el mismo marcaje personal que se le hizo al INE en el pasado y generar ese contexto de exigencia. Porque presiones las ha habido, las hay y las va a seguir habiendo. Eso es sin duda. Hay que generar, para que el barco no se escore, una contrapresión desde la sociedad para que el INE haga su trabajo y no atienda a las presiones y a la voluntad del poder. Dicho eso, el tema específico de las precampañas, porque lo son. Para decirlo, simuladas si quieres, pero lo son, claro. Para decirlo con todas las letras. A ver, ¿de veras nos creemos? Digo, ¿están dispuestos los que están contendiendo por la, pregunto yo, por la coordinación de la defensa de la transformación que convocó Morena? Y los que ya atendieron a la convocatoria y ya hasta se inscribieron para el Frente Amplio de la oposición, ¿están dispuestos a firmar una carta compromiso de que no van a participar en la candidatura presidencial? Pues no nos hagamos pato. Pues es evidente que esto es una precampaña anticipada que está además violando una norma que fue producto de nuestra historia. Para generar equidad se determinó que había un periodo para hacer proselitismo igual para todos. Si este periodo se anticipa, ciertas limitaciones, porque si no matas a la política, con ciertas libertades, pero bueno, pues entonces la equidad en la contienda se altera. Y el que todos violen la ley no es una buena noticia, ¿eh? Bueno, hombre, el de enfrente ya se anticipó, pero también nosotros. No, porque el problema es el cumplimiento de las reglas. Y las eventuales condescendencias de la autoridad electoral, las ha habido algunas desde mi punto de vista, aunque el Tribunal Electoral también ha enmendado la plana, ¿eh?
Y al tribunal también hay que observarlo y generar ese contexto de exigencia, porque también esa sí es la última palabra. Sí. Bueno, ha habido algunas de estas actitudes condescendientes del INE, de la Comisión de Quejas del INE, que ni siquiera es todo el INE, porque la Comisión de Quejas son 3 consejeros, de los cuales, como llegaron los nuevos a ocupar las vacantes, 2 son nuevos. Entonces, todo esto se va a redefinir en un par de meses porque tendrán que nombrar de nueva cuenta las comisiones. Pero bueno, mientras tanto, lo que decidan 2 consejeros está haciendo esta actitud de condescendencia, pues está prácticamente llevando a decir qué pasa con el INE. Bueno, varias de esas decisiones las ha enmendado el tribunal y yo creo que es muy importante que se cobre conciencia de que la condescendencia que se pueda tener hoy puede representar el principal problema el día de mañana, porque pueden provocar que esto se desborde y que sea incontrolable. Cuando el INE llega a decir, oiga, pero es que la ley dice... Pues mucho gusto, ya la violé. Ese es el punto. Y yo creo que ese es un momento muy delicado, sobre todo porque hay que reconocerlo también, es un periodo de mucha ambigüedad. Porque no puedes ser candidato, pero no le puedes impedir a los políticos que hagan política. Lo que les tienes que impedir es que hagan proselitismo. Ahora, ¿qué es proselitismo? Bueno, esto es un juego, pero eso trasciende el ser un mero juego de palabras. Y es un juego de conceptos que la autoridad electoral tiene que aclarar con mucha prontitud. Porque la ambigüedad en sus definiciones puede traernos problemas a todas y todos. Es más, hasta los que creen que hoy se están aventajándose, violando las reglas. Porque el día de mañana, sí, alguien va a decir... Todo esto se está... En estos meses, en estas semanas, se han presentado más de 250 quejas, según el recuento de un periódico. No, más en este ratito. En este ratito. Y todas esas quejas están documentadas. Y todas esas quejas, algunas traen sanciones, otras no. Pero todo eso acaba siendo un expediente. El día de mañana, alguien podría decir que la suma de irregularidades puede llevar a poner en duda la validez de una elección. Y creo que eso no le conviene absolutamente a nadie. No, sería una tragedia mexicana que se invalidara una elección presidencial. Bueno, eso sería el acabose y un problema social, económico, político de envergaduras inimaginadas. Ahora, dicho eso, por eso hay que pelear a la responsabilidad y a las autoridades exigirle que hagan su chamba. Porque las reglas, nos gusten o no, están ahí para algo. Al final del día, la democracia es un juego de reglas, de procedimiento al que se pactaron y a los que todos acordaron someterse. Si todos dejan de atender las reglas, la democracia se pone en riesgo. Y ahora, a todo esto, Lorenzo, hay que añadirle un problema más. Ya hay voces desde el oficialismo que están pronosticando o queriendo aventarse el tirito de que pudiera haber violencia en las próximas elecciones. Y ahí sí ya es algo que no se puede permitir, Lorenzo. Eso está pasando. Absolutamente inaceptable. Es increíble que esté sucediendo. Y menos viniendo desde el poder. Porque ayer fue la amenaza, ¿te acordarás? Sí. De que no vayan a soltar al tigre, ¿eh? La famosa frasecita. Sí. Pero, ojo, era la amenaza de la oposición hacia el gobierno diciéndole no vayan a hacer marrullerías. Ahora es la voz desde el poder. Porque, perdón que lo diga, ¿eh? Cuando alguien está en el poder, no ejerce su libertad de expresión, ejerce una responsabilidad pública. Claro que tienes derechos, pero el presidente, Pablo Gómez, el Fisgón, para ponerles nombre y apellido, que son los que han venido diciendo, sobre todo estos 2 últimos, que puede haber violencia. Oye, Pablo Gómez lo hizo como una amenaza a la autoridad electoral, un chantaje a la autoridad electoral. Si vuelven, no era la primera vez que lo dice, ¿eh? Lo dijo cuando yo era presidente del INE. Si vuelven a bajar a un candidato porque viola las reglas de fiscalización, van a desatar la violencia. Perdóneme, ¿qué tiene que hacer la autoridad electoral? ¿Dejar que los tramposos hagan su agosto? Perdón, no, es de una enorme responsabilidad y de un enorme autoritarismo. A lo mejor eso habla de los orígenes del propio personaje, pero en eso yo no me meto. Lo que sí digo es que es muy peligroso que desde el poder esté comenzando siquiera a atisbarse el tema de la violencia. Porque si en estos meses, en estos años, ha habido alguna violencia, así sea verbal, en contra de quien no piensa igual, ha sido desde el poder. Y de la violencia verbal a la violencia física hay un paso. Así que no hay que estar jugando con las palabras, porque eso habla de la profunda irresponsabilidad, pero sobre todo del precario o nulo compromiso democrático de quien desde la posición de poder, sea un cargo público, gubernamental, sea un cargo ideológicamente de mucha importancia en el partido gobernante, resultan, desde mi punto de vista, absolutamente inaceptables. Hay que tener mucho cuidado y hay que condenarlo. El estar incitando a la violencia, el estar amenazando con que pueda haber violencia, es una forma de ejercer violencia y, consecuentemente, es una manera de socavar a la democracia, para decirlo sin medias tintas. Ahí está. Y finalmente, Lorenzo,
El INE, ¿cómo está en este momento? Además de tener la capacidad de responder a quienes queremos la democracia, ¿sí tiene la infraestructura todavía a pesar de todos estos embates? Y en todo caso, ante la posibilidad de que pudiera prosperar el plan C. Mira, si el plan C es que haya una mayoría, pues eso es normal que un político diga voten por mi partido. Pues ojo, si eres un funcionario público en México está prohibido. Eso sí, ni modo. El presidente no puede decir voten por mi partido, un gobernador no puede decir voten por mi partido, una gobernadora tampoco. ¿Por qué? Pues justamente quienes hoy se quejan de la presunta censura por parte de las autoridades electorales en el pasado, cuando los gobiernos se metían, ellos fueron los que estuvieron pidiendo estas reglas que venturosamente se incorporaron a la Constitución. Ellos fueron los que empujaron lo que ahora se quejan. Claro, con un pequeño detalle. Antes eran oposición y hoy en el poder. Esas reglas son para limitar al poder y cuando, bueno, pues es un poco la lógica de esta historia. Déjame decirlo con una metáfora. Nos pasamos 30 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más fuerte, cada vez más mejor cimentada, para que quien tuviera los votos llegara al primer piso. Lo que no se vale es aprovecharse de esa escalera para que con legítimos votos se llegue al primer piso y desde arriba querer tirar la escalera. Pero bueno, esa es otra parte que es parte de la naturaleza misma del poder. Quien tiene el poder no le gusta dejar. Es parte de la naturaleza del poder. Dicho eso, yo creo que el INE estructuralmente es sólido, tiene un servicio profesional que es la columna vertebral de la institución, tiene un consejo general que, habiéndose renovado, tiene que redefinirse, reencontrarse. La presidenta del INE tiene una enorme responsabilidad que es la de construir consensos. Ha habido algunas decisiones que se le han votado en contra. Eso no es bueno para el INE, no solamente para ella, no es bueno para el INE. Creo que tendrán que mejorar los canales de comunicación y de construcción de consensos en un colegiado. Mira, yo te lo digo así. Y no es la primera vez que pasa, le pasó a José Woldenberg. Pero bueno, cuidado, no tanto así, pero José Woldenberg nunca llegó a proponer al Consejo nombramientos que les votaran en contra. Cabum. Esta es la primera vez que ocurre eso. Sí. Y mira, te lo digo con una experiencia de 9 años, no es fácil. Hay que procesarlos, hay que construirlos. Decían, ¿te acuerdas, von Bismarck? Que así que como no preguntas cómo se hacen las salchichas, no preguntes cómo se hacen las leyes. Bueno, tampoco preguntes cómo se logran los consensos en un colegiado, ¿no? Pero se requiere mucho esfuerzo. Mira, yo se lo dije a Guadalupe Tadei, lo puedo decir públicamente, no es ningún secreto, que le daba una recomendación, que le dedicara muchísimo tiempo, todo el que fuera necesario, a su colegiado. Yo sí te digo que le dedicaba un 60-70% del tiempo de la presidencia a hablar con los consejeros, uno por uno, en conjunto, en pareja, construyendo los consensos, me quedo corto. Y eso es algo muy importante, porque eso se va a traducir en una fortaleza de la institución. Pues es la base de la democracia, para empezar. Así es. Y en una institución gobernable. El INE tiene que ser una institución gobernable, pero no solamente tiene que serlo, también tiene que parecerlo, y eso implica pues, que mucho trabajo. Creo que es tiempo de que las y los consejeros, y hay mucha capacidad para ello, creo yo, avancen en ese sentido. Sobre todo porque van a venir tiempos difíciles. Hay quien decía, no, hombre, ya se fueron Córdoba, lo dijo el oficialismo, ya se fueron Córdoba, ya se fueron Murayama, ahora la relación con el INE cambia. Bueno, ahora hasta el presidente los invitó a reunirse, cosa por cierto que yo insistí durante 4 años de este gobierno. Y hasta ahora. Hay que reunirnos, hay que reunirnos, hay que reunirnos. A mí me mandaban decir que el presidente decía que no quería reunirse con nosotros para no mandar una imagen equivocada de que se estaba metiendo con la autonomía del INE. Bueno, pues ahora ya se le acabó el prurito, no lo sé. En fin, lo que te quiero decir, y está bien que existe esa comunicación, yo lo celebro, qué bueno. El problema es que va a haber un momento, y ya llegó ese momento, acaba de pasar hace unos días, en el que el INE va a tomar decisiones que no le van a gustar al poder. Lo acaba de decir el presidente. Me quieren censurar. Y ya no es el INE de Córdoba, ¿eh? Es este INE. Es su INE. No, llámalo INE. Como quieras. Es que es así, ese es el papel del árbitro. El árbitro no está para ser condescendiente con el poder y es importante que desde quienes son consejeros, esto se asuma como es algo, como parte natural de su encargo. No se trata de confrontarse, pero se trata de ser muy claros en la aplicación de la ley, porque si no el juego se te sale de control. Y eso se va a incrementar con los días que pasen, o sea, conforme pasen los días. La campaña electoral va a empezar a cobrar fuerza, la disputa por el poder es la que es, la polarización se va a exacerbar, va a haber acusaciones y el INE va a tener que controlar ese juego. Yo creo que existen institucionalmente y también de quienes forman parte del instituto suficientes empaque para poder enfrentar este reto. Pero vuelvo al punto, el INE no hay que dejarlo solo.
Porque si uno deja al INE solo, al garete de los vientos o al garete de las presiones al poder, el INE tarde o temprano puede acabar doblándose, cosa que no ha ocurrido ni creo que vaya a ocurrir. Hay suficiente empaque. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que ha ocurrido en las semanas y meses previos. La sociedad tiene que defender a su INE, pero esa defensa no es gratuita. No es otorgar un cheque en blanco. Confiar en el INE no significa confiarle a quienes están en el INE un cheque en blanco. Al INE hay que verlo, observarlo, exigirle, criticarlo cuando haya que criticarlo. Hay que ayudarle a que las presiones no vengan, como les decía, solo de un lado, porque eso va a hacer escorar el barco. Hay que presionar también del otro lado y que sepan que todas las decisiones van a tener un costo. Así es la función del árbitro. ¿De qué se trata? De que esas decisiones, no importa el costo que tengan, sean las decisiones apegadas a la ley. Porque en la ley están los grandes consensos democráticos que nos han permitido que la disputa por el poder no sea una disputa violenta en la que nos matemos los unos a los otros. Exactamente. Lorenzo Córdoba. Encantado de estar Muchísimas contigo. gracias. Y nosotros continuamos con el reportero.tv. Listo.